Muy buenas tardes, compañeros y profesor. Siguiendo con la materia de multimedia, pues me permito hacer el siguiente tutorial con base a la estructura de las bases de datos. Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que debe ser cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene una o más tablas que cumplen con función de contener los campos. Tenemos el registro, que lo define como que es una colección de campos o atributos, los campos que contienen almacenado solamente un valor, y el enlace pues que eh, asocia entre dos registros, así que podemos verla como una relación estrictamente binaria. Una base de datos abarca más que la estructura de árbol, porque un nodo hijo es la estructura de red que puede tener más de un padre. Diferencia entre base de datos y sistemas de gestión de bases de datos. Una base de datos es un conjunto de datos perteneciente a un mismo contexto y almacenado sistemáticamente para su posterior uso. Es decir, que la base de datos es un gran almacén que, que aglutina mucha información para la cual el usuario pues de manera fácil puede acceder y determinar algún tipo de consultas pues para su beneficio empresarial o personal. O sea, está ordenada para que él la pueda ingresar y usarla de la manera más correcta posible. Un sistema de gestión de base de datos es un conjunto de programas que permiten crear y mantener una base de datos asegurando su integridad y confidencialidad y seguridad. Base de datos relacional. Es una base de datos de donde todos los datos visibles al usuario están organizados estrictamente como tablas de valores y en donde todas las operaciones de la base de datos operan sobre estas tablas. Estas bases de datos son percibidas por los usuarios como una colección de relaciones normalizadas de diversos grados que varían con el tiempo. De hecho, el modelo relacional puede considerarse como un lenguaje de programación más bien abstracto y orientado de manera específica hacia las aplicaciones de bases de datos. Tenemos aquí un modelo muy sencillo de relacional, hablamos entre clientes, ventas y productos. Cada ítem del clientes, ventas y productos tienen su propia base de datos. Aquí lo podemos observar, por ejemplo en clientes podemos crear el nombre, el sexo, el teléfono, los productos que se ofrecen, la descripción, el valor unitario y si están en existencia en el almacén. Y las ventas, pues un portafolio de servicios, la cantidad y si aplica el IVA o no. Los pasos en el diseño de una base de datos, pues de forma ascendente, pues podemos encontrar el diseño físico y acceso, el diseño lógico, ELCA u otro, el diseño conceptual, entidad-relación, análisis y requerimientos. Los pasos en el diseño de una base de datos, pues comenzamos con el análisis de requerimientos, que en primer lugar pues aborda la descripción operacional, la fase de adquisición de conocimiento, entrevista con los usuarios o clientes del sistema, identifica necesidades, asegura que se tengan los datos necesarios para las funciones y aplicaciones donde se usará la base de datos. También encontramos la salida, son los requerimientos del sistema. Los pasos en el diseño de una base de datos. El diseño conceptual, se trata de reflejar cómo son los datos de manera participativa y con refinamientos sucesivos o a través de la interacción de los diseñadores y los usuarios del sistema. Análisis versus diseño conceptual. Se trata de crear un modelo parcial de un universo donde se trata de capturar lo suficiente para poder soportar todas las funciones a las que servirá el sistema final. Se identifican las entidades y sus relaciones, la salida en un esquema de base de datos y dentro de esta fase es común el uso del modelo de entidad-relación. El diseño lógico, el diseño que se acerca más a la implementación en un sistema manejador de bases de datos, la transformación al modelo de entidad-relación en tablas que podrán ser implementadas en un sistema manejador de bases de datos muy particular. El modelo que se puede usar es el ELCA, elimina ciertas anomalías debidas a la redundancia, esto es, que se normaliza. El diseño físico
Decide la estructura de almacenamiento y las estrategias de acceso. Estructura de almacenamiento, como almacenar los datos, archivos planos, comprimidos, codificados, formatos específicos, etc. Tenemos las estrategias de acceso, que puede ser el acceso secuencial, el acceso binario, acceso usando B-trees. Generalmente se reduce a la selección de los índices para hacer el acceso. También se selecciona los tipos de datos. Dentro de las operaciones básicas tenemos las operaciones unarias, que se utilizan una sola tabla, y las operaciones binarias, que se utilizan dos tablas. En la primera selección, mediante esta operación se obtiene un conjunto de filas con todas las columnas de la tabla. Se seleccionan determinadas filas, incluyendo una condición. Se utilizan los operadores booleanos AND, OR y NOT. En la segunda proyección, pues esta operación nos devuelve una nueva tabla con las columnas seleccionadas de otra. Como tercer producto está el cartesiano. Se realiza con dos tablas distintas, pero relacionadas con alguna columna, siempre y cuando el nombre de la columna no sea el mismo. La representación sería la siguiente. La base de datos, pues ahí se nos desprende la consulta o selección, el almacenar, el borrar y el actualizar. Muchas gracias por todo, profe, muy amables. Hasta luego, hasta una próxima oportunidad.